María Reigada, senadora provincial por el Frente de Todos, buen día, ¿cómo estás? Fabián Mántaras, de Tinta Justa. ¿Qué tal, Fabián? Un abrazo enorme, compañero querido. Gracias, María, siempre es un gusto hablar con vos y compartir espacios de aire para contarle a las y los oyentes, en este caso a las y los compañeros. Bueno, tenemos un mundo complejo. La verdad es que haría falta que los medios de comunicación le cuenten a la sociedad más de lo que pasa en el mundo para poder entender de este lado qué nos pasa en la Argentina. Eh, Tuvimos que cambiar al ministro de Economía. La verdad es que la mayoría de nosotros, yo me voy a hacer cargo de lo que digo, yo no estaba demasiado conforme con Martín Guzmán. Me parecía que ya había cumplido su rol, que era el ministro de la deuda. Ya está, pero ahora había que empezar a gestionar y a tirar cosas para que la sociedad vea que el gobierno de verdad representa los intereses populares. ¿Cuál es tu sensación de Batakis y de esto que te acabo de decir? Me parece bien que empecemos por mencionar la situación compleja internacional. Creo que esto lo tenemos que poner en primer plano y a partir de ahí ir viendo qué es lo que nos pasa en nuestro país. Si no, erramos en la evaluación que tenemos que realizar. Nosotros habíamos vivido el ajuste de Macri. 25.000 empresas cerraron, muchos más de miles de trabajadores que quedaron sin trabajo, la reforma de las jubilaciones, la represión constante a todo lo que era la lucha social, a la lucha política. Claro. Todavía estamos viviendo con Milagro Sala y otros compañeros que sufren la prisión política. Esto lo quiero mencionar porque si no parece que teníamos que volver mágicamente de un día para el otro a lo que habíamos dejado en diciembre del 2015 cuando se perdieron las elecciones. Pero a tiempo de empezar, bueno, sí. No sé, decime. No, acá te quiero hacer un paréntesis. También es importante señalar esto que decís vos, por supuesto que es importante. Ahora, es sorprendente la velocidad con la que los tipos nos hicieron mierda. Lo voy a decir con toda la... Y además nos dejaron la deuda por tiempo indeterminado, que, bueno, que nos engrilleta, por decirlo de alguna manera. Ahí estaba leyendo recién un informe de los déficits de dólares, digamos, medidos en dólares que tienen cada una de las provincias, donde obviamente un aparato productivo que se fue cercenando está mucho más lejos del tema de la exportación, y la verdad es que todavía la mayor exportación en nuestro país la realizan quienes ayer estuvieron realizando un paro por si las dudas, cuando están levantando en pala los dólares y miden qué día venden o no venden el grano que hoy se está buscando en términos internacionales. Esto lo tenemos que plantear también, ¿no es cierto? Tenemos que remontar la industrialización de nuestro país nuevamente. Y vivimos una pandemia, que esa no la buscó el gobierno nuestro, porque por eso digo, yo diferencio, no es que de una pandemia pasamos a la otra. Una cosa fue un ajuste deliberado de Macri, Vidal y Larreta, y Bullrich. Y la otra es esa situación terrible que además la vivimos con muchísimo temor principalmente a lo desconocido, que es el peor de los temores. Y bueno, lo que hizo el Estado nuestro, el gobierno, manejando las herramientas del Estado, fue inyectar, digamos, soluciones a las situaciones que íbamos a vivir de no producción, pero sobre todo al cuidado sanitario. Tuvimos las ATP, tuvimos las IFE, tuvimos el alimento, los distintos comedores que surgieron con la ayuda del Estado municipal, provincial, nacional, la entrega de alimentos en las escuelas, la creación de plataformas gratuitas para que los pibes y las pibas puedan seguir estudiando, que así todo no alcanzó porque hay zonas donde internet no llega, que es una de las cuestiones que vimos como necesaria a tomar en términos de disputa de derechos, ¿no? De garantía de derechos. Bueno, de disputa con quienes no quieren garantizarlos. Aquí de tus dichos, que coincido plenamente, que
se disipan dos caminos, por lo menos visualizo dos caminos. El primero, el Estado presente, que es lo que en general el Frente de Todos, el peronismo en el gobierno, pregona, que es, bueno, con un Estado fuerte, con un Estado activo, la sociedad puede estar tranquila, está protegida. Eso pasó en la pandemia, coincido contigo. Ahora, el diagnóstico que hacemos respecto de, no, primero la pandemia macrista con ese ajuste brutal de la reta Macri, Bullrich y Vidal, y luego la pandemia que no buscamos. Entonces hay que concluir que el gobierno comunica como el tuje, diría mi abuela. Bueno, no, pero además de la ¿Por qué no comunicación, lo cuentan esto a la sociedad, María? hay situaciones en los sectores más humildes que ya venían golpeados, Sí. que no lograron entender a pleno todo lo que el Estado había alcanzado, digamos. Quien trabaja en una industria supo que si continuó cobrando su salario y no sufrió despido, porque hubo una ayuda del Estado. Pero los sectores que no tienen trabajo formal son los que tuvieron el mayor castigo. Fíjate que ni los chorros salieron a la calle, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esos sectores no vieron la respuesta que estaban necesitando. Claro. Hubo un planteo desde la CTA y desde algunas otras agrupaciones también políticas de una ICE más, que quizás hubiese sido ese puente necesario para entender que el Estado estaba tratando de solucionar las distintas problemáticas que teníamos. La primera evaluación concreta que tuvimos en nuestro país fueron las PASO. Nos dijeron que las cosas estaban, que había gente muy disconforme. Bueno, y las elecciones, luego salimos a la calle a conversar con los vecinos. Sí. Esa alerta la fuimos modificando un poco y tuvimos un empate técnico en las elecciones legislativas. Sí. Pero 4 millones de personas no votaron, 2 millones de personas no votaron en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es una real evaluación de la situación y ver de qué manera provocamos esto otro que es, muy bien, el aparato productivo empieza a funcionar, pero de qué manera se reparte la riqueza ante esta producción. Bueno, ahí y no puede ser que los que estén más armados y más organizados sean los que no quieren el reparto de la riqueza, que son los que ayer estuvieron rodeados de Santilli, de Milei, de Esper, de Bullrich. De sus acá empleados. es donde nosotros estamos pensando. Hubo ayer también una reunión entre la CTA, el frente de la CGT, ahora no me sale, la Corriente Federal, la Corriente Federal. Y algunos sectores ligados a la producción que están vinculados con las pymes, con sectores agrarios pequeños, con la economía más popular, con empresarios nacionales, empresarios que viven de, digamos, que sus riquezas están a partir de el consumo interno y no tanto mirando la situación externa. La situación externa, después de la pandemia, la guerra, la verdad que peor escenario no podíamos tener. Y tras cartón tenemos sequía en todos los países, en todos los continentes. Acá te quiero preguntar algo, María, porque uno de los cuestionamientos que se le hacía a Guzmán, yo se los hacía no solo como periodista, sino como militante, ¿por qué lo empujaba Alberto a no tomar la decisión de... Alberto en un momento nos dijo a nosotros, entre los jubilados y los bancos, yo elijo a los jubilados. Bueno, Guzmán eligió a los bancos, no eligió a los jubilados. Y esto es insolayable y está, además es tangible, lo vimos todos. Bueno, ¿por qué no empezamos a tomar decisiones políticas más contundentes? Como digo, le estoy pidiendo mucho a Alberto que, como dice Cristina, agarre la lapicera y empiece a hacer kirchnerismo. ¿Le pido demasiado? No, pero creo que ahí, bueno, justamente lo que se está debatiendo en estos momentos es que tenemos que tener iniciativas. Nos hablan de que no tenemos todavía una correlación de fuerza suficiente como para hacer estas cuestiones y tenemos que mostrar que sí, que esa correlación de fuerza existe. Tenemos que salir a la calle, la CGT, la CTA, las distintas organizaciones de los movimientos sociales. Creo que tenemos que generar nuevamente esta unidad en la calle que tuvimos para pelear contra el macrismo,
para darle pelea a los sectores que hoy no quieren entender que es necesario un revalúo fiscal, que se necesita trabajar en la legislatura esas dos leyes que se pusieron, se le puso por lo menos en el título. Hoy, ayer en España se analizaba la posibilidad de un impuesto a la renta inesperada. Bueno, es parte de lo que tenemos que discutir, y la otra es la ley que ya tuvo media sanción en el Senado, que plantea el impuesto a quienes han desviado hacia afuera, digamos, han generado esa corrida de divisas hacia el exterior. Bueno, tenemos que darle coto a estas cuestiones y empezar a trabajar. Tenemos que tener eso que nos aglutine, que veamos que nos genera la solución, y salir a plantear que hay una sociedad que reclama estas medidas justamente. Yo estoy convencido que la mística militante está presente, está vigente, solo falta que nos convoque una actitud política desde lo positivo, a decir, bueno, vamos de verdad contra el poder, o por lo menos contra una parte del poder. Uno necesita esa señal política, y la calle está a la vuelta de la esquina. Sí, hasta acá las medidas de Batakis han sido medidas para intentar calmar a lo que se le llaman los mercados, que son empresarios que tienen posibilidades, empresarios y sectores que están involucrados con el comercio financiero, y que hay que decirle, bueno, hasta acá llegaron, basta. En eso tenemos que también entender que hay una necesidad imperiosa de que eso pase, porque justamente Guzmán renuncia en medio de un golpe de mercado, ¿no? De una corrida cambiaria, un pretendido golpe de mercado. A eso le tenemos que dar fortaleza, y tenemos que discutir entonces las otras medidas que son absolutamente necesarias para que también los mercados se calmen y vean que hay otros sectores que tienen necesidades mucho más imperiosas. Tenemos que analizar un aumento salarial por decreto a cuenta de las paritarias, porque si no arrancan las paritarias, los primeros sindicatos con mayor fuerza para paritar logran sus aumentos, pero los que tienen menor fuerza pasa un año hasta que logran discutir ese mismo porcentual. Así que hay que salir con una medida contundente en estos momentos y analizar ahora, ¿no?, en estos días, cómo se logra la continuidad de las jubilaciones, de la moratoria jubilatoria, y empezar a trabajar en estas otras cosas que necesitamos urgente. El salario universal, el salario básico universal también lo venimos reclamando, no solamente en nuestro país, sino que es una reivindicación que a nivel internacional las distintas centrales estamos tomando, porque no se nos puede seguir diciendo, bueno, la pérdida de espacios de trabajo y hacen que la pobreza, no puede haber pobreza en nuestros países, y tenemos que trabajar para ver cómo esas riquezas que algunos sectores están logrando, que cuadruplican la cantidad de riquezas o las posibilidades de riquezas que tuvieron antes de la pandemia, se empiece a repartir de manera solidaria en todo nuestro país. Bueno, ojalá, María, vos coincidís entonces con Cristina, hay que agarrar la lapicera. Yo creo que Cristina coincide con lo que piensa una mayoría muy importante de nuestro país, ¿no? Nosotros no podemos ser un gobierno que del dicho al hecho hay un gran trecho, y bueno, todo aquello que habíamos planteado, es verdad, sí, que el panorama es muy distinto, ¿no? Eso también lo tenemos que ver, por eso arrancar planteando que a nivel internacional todas las naciones están hoy discutiendo cómo se sale de esta terrible situación que estamos viviendo, nos genera, digamos, una expectativa diferente. No es que este gobierno está todo mal, hizo un montón de cosas bien, pero hoy tenemos que tener la fortaleza para salir a enfrentar a quienes quieren ganarnos las elecciones en el 2023, poniéndonos el palito en la rueda desde ahora. Gracias, María, te mando un gran beso, y siempre es un placer para conversar contigo y tenerte un poquito cerca, porque estamos medio distanciados. Dale, Fabián, eso te merece un asadito un domingo, dale. Por supuesto, un gran abrazo. Chao, María. Chao.